Últimas tomas, por favor. Vamos a comenzar. Querida ministra Aído, querido Miguel, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Caja de Ahorros de Navarra, CAN, y de la Fundación ONCE. Hoy tenemos el placer de recibir a don Miguel Lorente y el honor de que introduzca esta reunión, este desayuno informativo, la señora ministra de Igualdad, doña Viviana Aído. La tribuna es suya. Señoras, señores, querido Miguel, muy buenos días. Tengo el placer de presentar esta mañana a Miguel Lorente Acosta, delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Es una tarea grata y fácil, puesto que la trayectoria de Miguel es conocida y reconocida. De Miguel, licenciado en Medicina y Cirugía y médico forense desde 1988, se puede destacar su excelente currículum académico, su trabajo al frente de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, su tarea como director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia y, por supuesto, también sus publicaciones. Tanto las más populares, como Mi marido me pega lo normal, El rompecabezas o su último libro, Los nuevos hombres nuevos, como las más especializadas, referidas al análisis del ADN en la identificación humana, dentro del terreno de la investigación criminal o en la investigación biológica de la paternidad y maternidad, y también aquellas referidas a la bioética o la medicina laboral. Miguel es asimismo un hombre premiado y miembro de numerosas sociedades y academias científicas. Pero además de ese brillante currículum al que me acabo de referir, hoy me gustaría subrayar su trabajo y su compromiso en el estudio, análisis y ahora desempeño político respecto a su especialidad, la lucha contra la violencia de género. Como anécdota significativa, quiero contarles que cuando le llamé para que formara parte del equipo del Ministerio de Igualdad que acababa de ser creado, Miguel era experto del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y estaba al frente de la asistencia jurídica a las víctimas de violencia en Andalucía. No dudó, no pidió unos días para pensárselo. Aceptó la propuesta con responsabilidad y con muchísima ilusión, de la que he hecho gala desde el primer día. Es una persona comprometida, valiente y un ejemplo de que la igualdad no es nunca excluyente, sino todo lo contrario. Él ha trabajado codo con el movimiento feminista, ha acudido a sus congresos, se ha implicado con las organizaciones de hombres por la igualdad y su máxima en esta tarea, que está desempeñando con determinación y acierto, es que con la suma de esfuerzos ganamos todos y todas. Él en sí mismo, al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, es un símbolo de la suma necesaria para acabar con este tipo de violencia. Desde el Ministerio de Igualdad tenemos la clara conciencia de que estamos abordando un problema común y de que el compromiso tiene que ser compartido. La lucha contra la violencia de género no es una tarea exclusiva de mujeres, es un deber de toda la sociedad. Necesitamos una sociedad valiente que diga no en voz alta a la violencia de género. Tenemos la voluntad, tenemos el compromiso, tenemos la obligación y tenemos un sueño que no es iluso ni utópico, que la desigualdad que alimenta la violencia desaparezca de una vez por todas de nuestras vidas. Solo desde el esfuerzo compartido haremos del tiempo un aliado y no un lastre, como viene siendo hasta ahora. Y no hay una sola persona, organismo o institución que tenga toda la responsabilidad, ni nadie que no tenga alguna. Otra de las características que define a Miguel Lorente es su capacidad de escucha, de aunar posiciones, su disposición al diálogo. Una seña de identidad que tratamos que impregne todas las políticas que se desarrollan desde el Ministerio de Igualdad. Desde el primer día estamos trabajando de manera intensa,
sin dejar de lado ningún tema, ningún problema, ninguna demanda, por polémica o compleja que pueda resultar. Pero también desde el primer momento estamos aplicando el rigor, el debate serio y sosegado en todas aquellas cuestiones que abordamos y especialmente en las que sabemos que pueden ser más controvertidas. Es lo que estamos haciendo en la lucha contra la violencia de género y es lo que estamos haciendo también en cuanto a la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva sobre la que estamos trabajando. Se ha debatido en el Congreso y en el Comité de Personas Expertas y les anuncio que ahora iniciamos desde el Gobierno un proceso de escucha con todas las organizaciones y entidades que han mostrado interés en este tema, porque queremos tener la mejor ley posible en esta materia, una ley más segura, que solucione los problemas que presenta la actual, que ofrezca más garantías, una ley equiparada a la mayoría de los países de nuestro entorno, una ley más sensata. Y es así como estamos abordando este debate, con sensatez, sin demagogias ni posturas extremas, con responsabilidad y sin entrar en debates que ya tuvieron lugar hace un cuarto de siglo. La sensatez, precisamente, es otra de las mayores virtudes de Miguel Lorente, así como su capacidad de análisis. Sabe que para conocer en profundidad la violencia de género es necesario conocer a fondo las desigualdades aún existentes entre hombres y mujeres, porque es ahí, en esa gran brecha, donde la violencia de género se asienta. Miguel es inasequible al desaliento y tiene una enorme ventaja, su confianza en el futuro. Cree profundamente en la capacidad de cambio que tenemos como personas y como sociedad. Está convencido de que los prejuicios, los mitos, los miedos incluso heredados de otras épocas se pueden paliar y combatir hasta hacerlos desaparecer. Y siempre plantea alternativas, nuevas propuestas, planteamientos innovadores para construir un escenario en el que las personas se puedan mirar a los ojos situados a la misma altura, en el plano universal de los derechos humanos. Es esa mirada al futuro la que destaca sobre todas las acciones realizadas, pues el mayor reconocimiento de todo lo hecho y conseguido en el pasado está en que sus propuestas y acciones se materialicen en el presente y en que se traduzcan en nuevas referencias para la sociedad. En esa tarea está inmerso Miguel al frente de la delegación, en no escatimar ni tiempos, ni esfuerzos, ni colaboraciones, ni recurso alguno que sean útiles para combatir este tipo de violencia, en sumar voluntades y en utilizar todos los medios a su alcance para que nuestro futuro como sociedad esté libre de violencia y, por lo tanto, sea un futuro mejor. Miguel, es un honor tenerte como colaborador. Muchas gracias y tienes la palabra. Buenos días a todas, buenos días a todos. Querida ministra, queridos compañeros y compañeras del Ministerio de Igualdad, queridas colaboradoras de la delegación, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en estos desayunos y poder hacer una reflexión sobre la violencia de género, que es la materia que ocupa mi actividad profesional y personal en estos momentos. Y quiero hacerlo también con un agradecimiento a las palabras que ha tenido Viviana Aido, la ministra de Igualdad, hacia mi persona, porque sí es cierto que el compromiso es fundamental para desarrollar cualquier actividad, cualquier acción que venga de alguna manera a desarrollar tu inquietud. Yo entiendo el compromiso no solo con el objetivo y el resultado final, sino con las personas. Para mí no existe el compromiso si no hay personas entre ese objetivo y la acción que hay que desarrollar, puesto que eso conduciría un poco al aislamiento, al individualismo, incluso al idealismo, algo que puede ayudar a cambiar, a modificar lo que es la realidad, pero difícilmente podría hacerlo de una manera coherente y consensuada con el resto de la fuerza de las personas que están trabajando. Me siento parte de tu equipo, mi compromiso es personal contigo, al margen del compromiso por la igualdad y por el proyecto que estamos desarrollando del Ministerio, y ese compromiso contigo lo extiendo a todo el Ministerio, a todas las personas que trabajamos en él para alcanzarlo. Y
hecho este agradecimiento sincero de corazón, nada protocolario, quiero plantear una reflexión abierta sobre la violencia de género y, aprovechando que estamos a comienzo del día en un desayuno, me gustaría hacerlo con la energía de los cereales que probablemente compartamos. También me gustaría utilizar las vitaminas de los zumos que corren por las mesas. Hacerlo de alguna manera también con la esperanza dulce de lo que es el azúcar y la bollería que también veo sobre ellas. Y no podré evitar dar algún toque amargo del café que también hay en las tazas, porque violencia de género es, en parte, un resultado negativo, duro, cruel en lo que es su significado, pero también esperanzador en todo lo que se está haciendo para evitar y cambiar esa realidad. Y esa situación no es fácil cuando hacemos un planteamiento abierto. Es decir, siempre es mucho más sencillo. A mí me ha pasado pocas veces que cuando te llaman a hablar sobre violencia y dice plantea lo que tú consideres que es importante. Te sitúa en una situación un poco compleja, porque es muy difícil tratar de centrar una reflexión sobre violencia de género cuando no abordamos alguna cuestión puntual. Cuando te dicen, estúdiame la evolución en este último año, estúdiame las cuestiones jurídicas, las cuestiones médico-forenses. Eso es fácil de centrar, ¿no? Pero hacer una reflexión abierta, compartida, porque aquí lo que se trata es de enriquecer el debate para que luego podamos seguir escuchando y aprendiendo de todo lo que vayamos diciendo, pues es complicado, porque yo estoy seguro, es una sensación que mantengo desde el principio, que cuando hablamos de violencia de género, a pesar de hablar de la misma realidad, estamos planteando cosas completamente diferentes. Hay una especie de realidad objetiva que nadie cuestiona ni niega, pero todo lo que surge alrededor de ella es distinto según la percepción de la que se parta. Y, en cierta manera, me recordaba una frase del escritor de George Arnaud en su libro El salario del miedo, muy al principio, que decía, o venía a decir más o menos, que nadie buscara en el libro referencias geográficas exactas, son añagazas. Dice, por ejemplo, Guatemala no existe, lo sé, he vivido allí. Y esa paradoja en la reflexión me hizo ver que, efectivamente, cuando hablamos de violencia de género, tenemos una situación a veces ambivalente y confusa sobre lo que es lo percibido y lo que es la realidad. Y, en cierta manera, eso conduce a una confusión, porque muchas veces intentamos explicar con lo conocido, con lo que vemos, con lo que observamos, aquello que desconocemos, todo lo que nos falta por ir un poco desenmascarando, poniendo en la superficie. Y otras veces ocurre lo contrario, que lo desconocido es lo que intenta explicar aquello que se conoce. En cualquier caso, vemos que hay una especie de incoherencia en esos planteamientos, puesto que ninguno de los dos puede resolver la cuestión que se trata de plantear, y lo que nos impulsa, lo que nos debe impulsarnos es a seguir avanzando en ese conocimiento, como decía la ministra, en ese análisis, para poder descubrir todo lo que hay detrás de lo que han sido la tradición, la costumbre, la justificación, la minimización, para tener todos los elementos sobre la mesa y así poder abordarlo de manera específica, individualizada y, en cierta manera, especializada. Y eso es muy importante porque además tenemos que hacerlo con perspectiva histórica. Parece que la violencia de género empezó, ¿cuándo? Ayer, hace 10 años, en el 97. ¿Cuándo empezó la violencia de género para la sociedad? Y te das cuenta que, efectivamente, la violencia de género como problema social empezó relativamente en un tiempo cercano al de hoy. Y ese inicio cercano, esa trayectoria corta, es la que muchas veces también contribuye a la desorientación. Porque si apareció hace poco, pongamos el 97 con el crimen de Ana Orantes, cometido por José Parejo, si comenzó en el 97, ¿por qué ha pasado a ser un problema público? ¿Por qué ha aumentado la violencia o por qué ha bajado el umbral que mantenía la violencia oculta? Esas son las situaciones que, de alguna manera, sitúan lo que yo voy a intentar plantear esta mañana de manera breve, de manera reflexiva, porque voy a intentar hacer como George Arnaud, un viaje comenzando por la realidad actual para terminar en la misma realidad y demostrar que no es el mismo lugar. Voy a intentar hacer ese viaje en su compañía y voy a intentar dar referencias para ver si el lugar de origen y el lugar de destino, que es el mismo, realmente se corresponden a las mismas referencias. Y en ese sentido, el punto de partida no puede ser otro que la realidad de la violencia de género. ¿Y cuál es la realidad? Si hacemos una fotografía actual con los últimos datos del 2008, ¿cuál es la realidad de la violencia de género? Una realidad siempre grave, siempre dramática, siempre triste, siempre dolorosa, caracterizada fundamentalmente por las 75 mujeres asesinadas a lo largo del año. Ese es el primer dato impactante, la primera referencia, la primera aproximación que yo diría que es de las más compartidas, la más utilizada como referencia para acercarse a la violencia de género. También hay 141.721 denuncias que se han interpuesto,
149.721 denuncias, que significa que han sido 149.721 mujeres que han decidido decir no, aproximadamente a una media de 400 al día, para romper con todo lo que es la violencia, para alejarse de ese maltratador y poder rehacer una vida, volver al lugar de donde la violencia la había apartado. Esa situación también se traduce en acciones positivas. Hay 113.500 mujeres bajo protección judicial, gracias al desarrollo del contenido de la ley integral. Y hay aproximadamente 80.000 mujeres que están recibiendo asistencia social integral por haber sido víctimas de violencia de género. Luego tenemos una primera aproximación que nos refleja una realidad objetiva, clara, concreta, y esa realidad parte, y es muy importante, de lo que es la referencia cultural que muchos hombres han utilizado para, sobre los roles asignados, establecer un control, un dominio, un ejercicio de autoridad, de referencia, de poder, llamémosle como quiera, para imponer, de alguna manera, o delimitar qué es lo que la mujer puede o no puede hacer dentro de esa referencia que él considera adecuada, armónica con lo que es la referencia cultural general, y al mismo tiempo con la capacidad de corregir si hay una desviación respecto a esa referencia que él considera armónica, sintónica con la cultura. Por lo tanto, la violencia de género nace de esa legitimidad que creen tener algunos hombres para corregir conductas desviadas según la referencia cultural que ellos interpretan en cada caso particular de lo que es el papel, el rol, el comportamiento, la conducta que debe desarrollar la mujer. Por eso es una violencia diferente al resto de la violencia interpersonal e insistimos mucho en eso, porque cuando hablamos de medidas específicas, cuando hablamos de medidas que traten de corregir una desigualdad histórica, no le decimos porque el resultado sea más o menos grave. Eso es un factor que hay que considerar, pero no es el único. El fundamental es que se trata de una violencia diferente, una violencia que nace de esos elementos, pero que busca no el daño lo produce para conseguir el objetivo, pero fundamentalmente lo que busca es el control de la mujer. Ningún hombre maltrata a su mujer para separarse, ningún hombre maltrata a su mujer para dejarla atrás. Maltrata para continuar con ella, dominándola, sometiéndola desde esa posición de poder o de referencia. Y cuando se producen los homicidios, fundamentalmente es en el momento en el que él percibe que pierde a la mujer, tras la separación, cuando ella se enfrenta a él, etcétera, etcétera. Luego estamos hablando de una violencia que, a diferencia del resto de la violencia interpersonal, no es una violencia instrumental, no busca algo material inmediato a cambio de ese ejercicio violento. Lo que busca es el control, el sometimiento, y por eso es una violencia moral, una violencia por autojustificación, que llaman los anglosajones. Pero en cualquier caso no es el componente instrumental inmediato el que aparece en primer lugar y por eso, fundamentalmente, es por lo que se produce la violencia. Bien, tenemos el diagnóstico, la referencia, el elemento objetivo, tenemos por qué se produce de alguna manera esa realidad. Entonces, vamos a continuar el viaje. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué buscamos cuando nosotros desarrollamos toda una serie de políticas para abordar la violencia de género? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que lo que buscamos fundamentalmente es acabar con la violencia de género. Y ahí yo no dudo que nadie no quiera acabar con la violencia de género. Pero tomando esa perspectiva histórica y esa percepción de lo que la sociedad, lo que se percibe en la sociedad que puede conseguirse con diferentes acciones, tendríamos teóricamente, tomando esa perspectiva histórica, dos posibilidades. Si la violencia de género como problema social empezó hace relativamente poco, pues podríamos decir, tenemos la posibilidad de seguir avanzando en todo lo que venimos haciendo o podríamos tener la posibilidad de volver al lugar donde no existía esa violencia de género como problema social. Son dos opciones teóricamente válidas, en principio, porque si retrocedemos a lo que era la desigualdad estructural, formal, reforzada por todo el elemento político, social, legislativo, jurídico de la sociedad, pues evidentemente no tendríamos los resultados, o no se tenía, no que no tendríamos, no se tenía ese resultado objetivo, sobre todo el número de muertes, que es lo que más impacta, aquello en lo que no hay disputa, no hay conflicto, todo el mundo entiende y percibe. Y, por lo tanto, si se declarara ese estado de desigualdad formal, reforzado, como por ejemplo en el Código Civil de la dictadura, cuyas normas en alguna o cuyas referencias han continuado durante varios años en la democracia, pues, por ejemplo, el artículo 57 decía que la mujer tenía que pedirle permiso al hombre, o que se obligaba, la obligación del hombre era el proteger a la mujer y la obligación de la mujer era obedecer al hombre. Eso es recogido en el artículo 57. El artículo 59 decía que para que la mujer pudiera trabajar, pues tenía que tener el permiso del marido, que era el que cobraba el salario de la mujer, puesto que era el único que podía, de alguna manera,
controlar, actuar sobre los bienes de la mujer. Y el artículo 62, como otra referencia, es el que necesitaba, obligaba a la mujer a pedir permiso para cualquier acción de carácter civil que pudiera desarrollarse, sobre todo compra-venta de elementos que pudiera, incluso para acoger una propia herencia, una herencia para la mujer. Todo eso pasaba por lo que era una situación de desigualdad formal, reconocida, estructural y que permitía, que daba lugar a que la mujer incluso era declarada incapaz, sobre todo cuando se casaba, y que por lo tanto era el marido el que tenía que actuar como tutor. Es decir, había una desigualdad tal. Evidentemente no había una violencia en resultado de homicidios tan alta como podía haber ahora, porque el objetivo que pretende la violencia de género hemos dicho que es el control. El control social existía, luego no hacía falta ejercer una violencia añadida de carácter físico para mantener ese control. Nadie somete al sometido, ya está sometido. Luego eso es una situación. Bien. Eso sería una posibilidad teórica. En principio, sigamos el viaje. La otra posibilidad sería todo lo contrario, establecer la igualdad, no solo como referencia normativa, no solo como una referencia formal, sino como valor, como principio motor que lleve a actuar y a buscar resultados en nombre de la igualdad, en sintonía con el resto de los valores fundamentales. Los valores universales son universales porque tienen que ser simultáneos. No hay libertad si no hay justicia, no hay justicia si no hay igualdad, no hay igualdad, justicia, libertad si no hay dignidad, no hay dignidad si no hay el resto de los demás, etcétera, etcétera. Luego, esa situación es la que tendríamos que buscar, reforzar, continuar de alguna manera para conseguir la desaparición de la violencia de género. No habría elementos sobre los que desde la desigualdad pudiera actuar un hombre para imponer y corregir aquella conducta que él considera desviada. En los conflictos, evidentemente, desaparecían o se reducirían de manera significativa. Cuando se produjera algún conflicto, que aparecería, en toda la relación humana lo hay, se resolvería de manera pacífica, alternativa a la violencia. El poderoso utiliza el conflicto como una forma de resolver problemas. Por eso, ese argumento de la ética patriarcal de acudir al conflicto, provocar el conflicto para resolver problemas, es un argumento que se vendría abajo, porque no existiría esa referencia moral. Estaríamos hablando de igualdad como valor. Bueno, tenemos dos opciones para continuar el viaje. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Estamos más cerca de una, de otra? Está claro que estamos en un punto intermedio. No estamos en el lado completo de la igualdad real, la igualdad funcional práctica, ni muchísimo menos estamos en una desigualdad estructural como existía con anterioridad. Tenemos datos para pensar que estamos en ese punto intermedio. Y, por ejemplo, algunos datos recogidos de lo que es la realidad sociológica española nos los da el CIS. El CIS, por ejemplo, dice que la sensibilidad, es decir, las personas, el porcentaje de personas que consideran que la violencia de género es un problema grave es el 2,8%, la media de 2008. Es decir, un porcentaje muy bajo para la gravedad, creo que en eso estamos de acuerdo, de lo que es la violencia de género. Hay un porcentaje bajo y, en cambio, la respuesta social es muy baja de cara a esa realidad. Además, si analizamos el CIS entre hombres y mujeres, la media de mujeres que consideran la violencia de género un problema grave es el 3,8 y la media de hombres es 1,5. Luego hay una clara desigualdad, no solo en la motivación, sino en la percepción del problema. Hay una desvinculación, de alguna manera, de los hombres de esa realidad que es objetiva, que es la misma para todos, la misma para todas. Luego significa que, de alguna manera, todavía hay elementos que hacen que los hombres no se identifiquen con el problema. Y luego hay una realidad también más de carácter funcional o práctico. Aparece en el CIS de noviembre de 2007. No estamos en la situación económica actual y ya entonces se decía que el 39,2% de los españoles, hombres y mujeres, consideran que un hombre tiene más derecho a tener un puesto de trabajo que una mujer en caso de duda o conflicto. Luego ya vemos que también hay todavía una idea que no arranca, pero en alguna manera se conformó como elemento referente general en el artículo 57, de que el hombre es el que debe proteger, garantizar el sustento y la mujer la obediencia, el cariño y el afecto dentro de la familia. Y eso todavía persiste en cuanto a percepción. Bien, pues si tenemos dos opciones hacia las que caminar y tenemos una situación intermedia, la realidad o las posibilidades que podríamos llevar a cabo serían dos ahora mismo. O volvemos para atrás o tiramos hacia adelante. Teóricamente, si queremos acabar con la violencia de género, podríamos hacer ese viaje. ¿Volvamos atrás o seguimos hacia adelante? Evidentemente es una pregunta retórica, es decir, no se puede volver hacia atrás. No se puede volver hacia atrás y no vamos a entrar en profundidad, pero hay dos elementos fundamentales. Hay válvulas que impiden el retroceso, entre ellas la Constitución española con el artículo 14. Hay elementos, claramente, que ya no permiten volver atrás. Y hay un impulso social, hay una transformación social, hay un liderazgo de todo el movimiento de mujeres que está tirando
del resto de la sociedad hacia la igualdad. Con lo cual, el impulso social y las válvulas hacen completamente imposible ese retroceso hacia lo que teóricamente podría ser una solución a la manifestación de la violencia de género. Luego, la única opción que aparece como válida, tanto por su significado, su referencia moral, como práctica, es caminar hacia la igualdad. Parece claro que es la única forma, la única solución que tenemos para acabar con la violencia de género. Y si esa es la única solución para acabar con la violencia de género, ¿por qué no se apoya de una manera unánime, rotunda, clara, por parte de toda la sociedad, por parte de todas las fuerzas políticas, por parte de todas las instituciones, por parte de todas aquellas personas o elementos que puedan contribuir? Y no dudo que no se haga, pero digo, ¿por qué no se hace con más claridad? ¿Por qué no hay un elemento, digamos, más objetivo que trate de empujar hacia el mismo lado? Pues yo creo, hay varias razones, pero yo voy a adelantar algunas de ellas. No hay un apoyo claro, rotundo, hacia lo que es ese avance necesario para resolver todos los problemas que se derivan de la desigualdad, que no solo son la violencia de género, evidentemente, pero que por lo menos impacta de una manera objetiva y compartida en la violencia de género. La primera razón es el desconocimiento. Hay un gran desconocimiento de lo que es la igualdad. Creemos que la igualdad se basa en la referencia del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, olvidando el 2, que es el que habla de la universalización y de la igualdad real como valor, no solo de la igualdad formal como referencia a la hora de enfrentarnos a los conflictos que se puedan generar dentro de la sociedad. Luego, ese desconocimiento real de lo que es la igualdad, entendida como valor, no solo como referencia práctica o como operación aritmética más o menos, aquí ponemos hombres, aquí ponemos mujeres, el mismo número, el 40%, el 60%, eso es parte para conseguir la igualdad, pero no es la igualdad, insisto, como valor, igual que la justicia no es la administración de justicia, ni la libertad es estar fuera de prisión. Hay elementos que son valores y que son los que nos llevan a actuar y son los que debemos de igualar precisamente en la igualdad, incorporar la igualdad a esa referencia en cuanto a valores. Luego, el segundo elemento que hace que no se apoye ese camino claro hacia la igualdad es la toma de conciencia de la pérdida de privilegios. No estamos hablando aquí de una estructura que ha ido a la deriva sin que nadie sepa muy bien por qué. Se está hablando de una construcción histórica, cultural, basada en la percepción de obtención de privilegios y beneficios por parte de quienes estaban en la posición, digamos, de superioridad o de referencia. Y hay muchos trabajos en los que se demuestra cómo no solo es que un hombre pueda decidir o que valga más su palabra en un momento determinado que la de la mujer, sino que en la sociedad, en la práctica, hay beneficios de todo tipo, desde los económicos, materiales, poder, percepción, reconocimiento, etcétera, etcétera, por parte de las personas que están en esa posición de poder, que cuando hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres son los hombres. Y, por lo tanto, la toma de conciencia de que la igualdad va a hacer perder esa referencia, pues de alguna manera cuestiona, genera inquietud y también da lugar a que no haya un apoyo unánime. De ahí nace el miedo. Nace un miedo que tiene dos componentes. Esa percepción clara de la pérdida de beneficios o privilegios, pero luego hay otra referencia que es muy importante y que creo que debemos de analizar con más detenimiento, como es el miedo a no saber las reglas de la igualdad, a no saber cómo desenvolverse en la igualdad, no saber cuál es el rol, cuál es la identidad, qué puedo, qué no puedo hacer. Esa falta de conocer unas referencias claras como cuando un hombre, si es hombre, tiene que comportarse como un hombre siempre, como decía Muñoz Molina en una de sus obras, pues ese tener claro lo que es ser hombre ayuda mucho a la hora de enfrentarse a problemas, conflictos de todo tipo, laborales, personales, relacionales, etcétera, etcétera. En cambio, la nueva situación que se deriva de la igualdad generaría una cierta confusión, desorientación, y eso contribuiría a lo que es ese miedo que se percibe. Y luego hay una actitud que es una actitud referencial, y es que hay muchos hombres que consideran que todo esto, pongámosle esa denominación, es un ataque a su posición. Y muchas mujeres también consideran que estamos cuestionando el orden tradicional, las buenas costumbres, la tradición, las referencias históricas, lo que ya estaba consolidado, lo que nunca se ha discutido. Y precisamente es el momento y es una obligación la discusión de todo eso, no porque sea malo en sí, sino porque eso tiene que ir adaptándose conforme la sociedad va evolucionando. Entonces, esa referencia o esa interpretación referencial como que se está atacando, que se está cuestionando, hace que se desarrolle una reacción, digamos, crítica, hostil, hacia lo que supone y significa el avance hacia la igualdad. Y hay un ejemplo muy claro. Muchas veces cuando hablábamos con algunos hombres maltratadores, cuando estaba ejerciendo de médico forense, ellos
referían su situación de una manera muy clara y muy gráfica respecto a esta actitud referencial. Ellos venían a decir, mire usted, es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Y dice, ¿cómo? Sí, que se empeña en llevarme la contraria. Yo digo una cosa y ella dice lo contrario. Y entonces te das cuenta que no considera en igualdad su opinión. El hecho de que su mujer opinara de manera diferente era un ataque para él, porque era una especie de cuestionamiento de su función, de su autoridad, de su referencia, etcétera, etcétera. Eso refleja muy bien lo que es la desigualdad, porque la desigualdad no quiere decir que todos pensemos igual, que todos vistamos lo mismo, que todos tengamos el mismo salario, que todos tengamos las mismas oportunidades, sino que no hay elementos para que nadie pueda tener una oportunidad similar al otro actuando de manera por vías completamente diferentes, que no haya nada estructuralmente que impida ese desarrollo. Pero vemos que de alguna manera tenemos ese miedo, esa falta de apoyo por desconocimiento, por percepción de pérdida de privilegios, por miedo y por actitud referencial, lo cual se traduce en una división social. No hay una posición unánime ahora mismo en la sociedad frente a lo que es la igualdad por desconocimiento, por miedo, por lo que consideremos. No hay esa posición homogénea clara. Y eso se percibe de muchas formas. Tratar de justificar la violencia de género con las denuncias falsas, tratar de cuestionar el avance de las mujeres como un elemento que va a favor de ellas y en contra de los hombres, tratar de aglutinar en lo que hemos denominado el posmachismo, toda esta reacción que, apartándose de las posiciones tradicionales, vienen a cuestionar todo lo que significa este avance ya consolidado, ya definitivo de la igualdad. Ya no tiene vuelta atrás, lo hemos dicho, hay válvulas y hay impulso social. Luego hay que adaptarse en la crítica a esas circunstancias. De ahí todo el movimiento posmachista. Pero en cualquier caso hemos dicho que todo eso es consecuencia de la división social. Y podemos encontrar tres grandes referentes en esa sociedad. Hay una gran parte que está a favor de la igualdad, claramente. Hay una parte neutral que significa que, de alguna manera, son elementos ambivalentes, pueden tirar hacia un lado hacia otro, y luego hay una parte, claramente, digamos, crítica con la igualdad. No miran y no ven. Entonces, si tenemos esa situación social, volvamos un poco al principio, a la violencia de género. Tenemos división social y tenemos violencia de género. Quien genera la violencia de género son los maltratadores. ¿Los maltratadores en qué grupo de la sociedad están? Claramente utilizan referencias culturales a favor o que tradicionalmente le han dado la legitimidad para actuar de manera violenta, y, por otra parte, tenemos esa referencia que es el uso, el no abandono de la violencia. Luego, los maltratadores estarían en esa posición de desigualdad, y si están en esa posición de desigualdad, tienen dos opciones: abandonarla o reforzarla, es decir, reforzarse en su propia posición. Y eso es lo que estamos observando en el momento actual. Y creo que es muy importante porque puede significar, yo estoy convencido que significa el comienzo del final de la violencia de género. No va a desaparecer el número de víctimas, evidentemente, pero sí vamos a empezar a reducir y a plantear otros tipos de políticas o alternativas a lo que ha sido la actuación más urgente que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Por qué hablo de que se están reforzando su posición actual en lo que se denomina contrarreacción o backlash? Pues porque estamos viendo cómo hay un incremento del número de casos. Es decir, la ley lo primero que hizo fue reducir de 72 a 57, y después ha aumentado 68, 71, 75. Es verdad que las referencias para recoger los datos son distintas, pero en cualquier caso vemos que una ley no puede servir para bajar las víctimas y luego para aumentarlas. O sirve para una cosa o sirve para la otra. Pero sí hay una reacción, que también se manifiesta en el hecho de que haya más impulsividad. El 51,3% de los crímenes se producen en los 3 primeros días a uno previo. Hay más casos con antecedentes de agresores que han agredido previamente. El 30% tenían antecedentes de otros casos de violencia de género. Son menos pero más violentos los que van quedando. Y esos menos pero más violentos se traduce también en una forma diferente de llevar a cabo el homicidio. Están reduciéndose los homicidios que exigían un contacto distante y breve, muy corto con la víctima, fundamentalmente arma de fuego, y están aumentando los homicidios que suponen un contacto íntimo con la víctima y prolongado. Fundamentalmente apuñalamiento, estrangulación a mano y estrangulación a lazo. Y, de hecho, el número de puñaladas, la media, ha pasado de 16 a 28. Hay más ira, más violencia en el desencadenamiento de esas muertes. Por lo tanto, y ya con esto voy concluyendo, hemos llegado al mismo punto de partida. Hemos hablado de violencia de género y hemos terminado en violencia de género. Pero claramente estamos en una situación distinta. No estamos en el mismo lugar. No es igual entender la violencia de género como una consecuencia pasiva de lo que ha sido la deriva histórica o la situación de la desigualdad, que como una construcción nueva, como consecuencia de una contrarreacción que viene a tratar de detener, de cuestionar, de matizar todo lo que ha sido el avance de la igualdad. Por eso es fundamental desarrollar políticas activas
para combatir la violencia de género. Estamos ante una sociedad fundamentalmente ambivalente, neutral, que puede desencadenarse, puede girar hacia un lado o puede girar hacia otro lado. Una sociedad que no percibe la violencia de género y la desigualdad como un problema grave, como una situación estructuralmente cuestionable o criticable y que, por tanto, necesita el impulso y las referencias claras para poder unirse a esa necesidad que hemos visto que es la única, que es el apoyo hacia la igualdad. Y estamos ante una sociedad que está aprovechando el más mínimo elemento de debilidad para atacar y cuestionar todo este avance y desarrollo. Por eso, un Ministerio de Igualdad es un ministerio que se justifica en la necesidad de coordinar, de impulsar todas las políticas que se tienen que desarrollar desde todos los ámbitos. Y una transversalidad no significa que todo el mundo haga algo, sino que todo el mundo haga algo para un objetivo. Y esa dirección, esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Igualdad. La transversalidad no es solo la implicación de diferentes elementos o partes, sino la dirección, la coordinación de esas medidas para conseguir el objetivo pretendido de la forma que se considere. Por tanto, creo que estamos en la capacidad y en la vía para conseguirlo, porque además, como decía la ministra, somos personas de equipo, somos hombres y mujeres de equipo, y creo que el equipo más importante para conseguir acabar con la violencia de género y conseguir la igualdad es la sociedad. No hay equipos que puedan ser, reducidos. No hay personas, como muy ha dicho la ministra, que tengan toda la responsabilidad, ni ninguna que no tenga alguna. Es verdad que cada una de ellas tiene una responsabilidad diferente, todas la asumimos, pero es cierto que el equipo de la sociedad es el que debe conseguir la igualdad y acabar con la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, señora ministra, por estar con nosotros. La periodista Raquel Martínez, del canal 24 Horas de Televisión Española, va a moderar el coloquio en este desayuno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, pues empezamos el coloquio. En principio, decir, lógicamente, que las preguntas estarán dirigidas, como no, al invitado, pero si la aquí presente ministra de Igualdad quiere contestarse, que tiene plena libertad para hacerlo. Bueno, el tema del aborto está muy presente en las preguntas que nos están llegando a esta mesa de debate y le preguntan al ponente y también a la ministra, que responda a quien quiera, cuál es su opinión sobre la campaña de los obispos contra el aborto y también qué opinan sobre las declaraciones del Papa en su primer viaje a África. Además, pregunta si atenderá el Ministerio de Igualdad las propuestas de debate de los científicos e intelectuales agrupados precisamente ayer en el Manifiesto de Madrid, y haciendo referencia también agrupando las preguntas en torno al tema del aborto. Carlos Ruiz Ocaña, de Intereconomía Televisión, dice: cuando se presentaron las intenciones del Gobierno de reformar la ley del aborto hace unas semanas, la ministra Aído dijo que el objetivo es que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar. Así es que preguntan si existe alguna mujer en la historia de la democracia que haya sido condenada precisamente por eso, por abortar. No sé si me he confundido de sala, pero me da la sensación, a lo mejor al bajar no, pero parece que no. Evidentemente, yo no soy la persona más indicada para hacer referencia a los temas del aborto porque no se han llevado en la delegación del Gobierno y es un tema que evidentemente preocupa como ciudadano. Pero, en cualquier caso, a mí me parece muy bien la campaña que haga la Iglesia, la manifestación del Papa y todo lo que se haga desde una posición. Cada uno debe defender su posición, debe de cuestionarla, debe intentar hacer o influir sobre el resto de la sociedad para que intenten convencerlo o acercarlo a sus posiciones. Yo creo que la democracia y el debate, lo grande que tiene es eso, que cada uno puede expresar su opinión y que puede intentar convencer a esas personas de lo que es la referencia que ellos utilizan. De verdad que me parece una campaña que no la conozco con detalle, pero no me parece mal que haya campañas que cuestionen lo que se está haciendo desde el Ministerio, en absoluto. Yo voy a intentar sacar un poco a Miguel de este atolladero, pero entendé que hoy es el día de Miguel Lorente en este foro y, obviamente, las preguntas deben rondar acerca de la que es su responsabilidad, que es la lucha contra la violencia de género. Pero ya que hay algunas preguntas sobre esta materia, es lógico, estamos en un debate profundo acerca de esta cuestión, de la nueva ley sobre la que está trabajando el Gobierno de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva. Yo quiero decir que desde el máximo respeto a todas las opiniones
y a todos los posicionamientos que haya sobre esta materia, el Gobierno tiene una responsabilidad, porque este es un Gobierno responsable, de abordar una cuestión como esta con sosiego, con debate, como se ha venido haciendo hasta el momento y como se va a seguir haciendo en el futuro. Por eso, además del debate que ha tenido lugar en el Parlamento, del debate que ha tenido lugar en el seno del Comité de Personas Expertas, ahora abordamos una ronda de consulta con las distintas entidades y organizaciones que han mostrado interés en mostrar su postura al Gobierno sobre esta materia. Y la intención, lo que queremos, es tener una ley más segura, una ley que esté equiparada a los países de nuestro entorno, una ley más equilibrada también, una ley más sensata. He comentado en distintas ocasiones que solvente los problemas que la ley vigente plantea. No estamos hablando de aborto sí, aborto no, no es un debate que ya se cerró, que ya se superó hace casi un cuarto de siglo. Estamos en un debate diferente. Lo que queremos tener es la mejor ley que ofrezca más garantías que la vigente y, desde luego, que sea más segura. Esa es la posición y yo creo que el tema de hoy es otro. Muchas gracias. Efectivamente, tiene razón. Hoy es el Día de Miguel. Vamos pues con las preguntas que nos llegan sobre, concretamente, violencia de género. Peridis, del país, pregunta ¿por qué, siendo Finlandia y los países escandinavos sociedades igualitarias, hay tanta violencia de género? Pues hay en la escala Rothman, que es la escala de países igualitarios, los que más altos están, el nivel 4, son los países escandinavos, los países nórdicos. Y efectivamente, a pesar de ello, no hay una disminución, no hay una ausencia de violencia de género. El análisis de la manifestación de la violencia de género en los países nórdicos muestra que las sociedades no son homogéneamente igualitarias ni homogéneamente desigualitarias, sino que hay diferentes, digamos, grupos de población más o menos vinculados, identificados con las referencias de la igualdad. Los países nórdicos donde más la hay. Pero precisamente la identidad siempre se construye un poco por contraste. Siempre hay la necesidad de mostrar tu diferencia respecto al que está más cerca de ti que respecto al que está lejos. Y, por ejemplo, en Andalucía a veces hay más contraste entre un pueblo del norte de Jaén y Castilla-La Mancha, que están a 30 kilómetros, que entre el pueblo de Castilla-La Mancha y el norte de España, porque hay una necesidad de contrastar, porque se ve claramente que hay elementos que lo hacen diferente. Yo no necesito mostrarme como diferente a ti porque no compartimos nada. Ahora, con quien está cerca siempre hay una necesidad de mostrar los límites. Entonces, lo que ocurre en estas sociedades avanzadas en cuanto a la igualdad es que los grupos no igualitarios son mucho más beligerantes, son mucho más violentos, se identifican más con los valores tradicionales y actúan más en consecuencia que el resto de la sociedad, que sí mantiene una posición mucho más clara de la igualdad. Entonces, te das cuenta que no hay una distribución tan homogénea de los casos, sino que se circunscriben a circunstancias más delimitadas, son circunstancias más específicas, asignadas y vinculadas a esos elementos de identidad sobre la desigualdad. Luego, eso quiere decir que no basta con hacer un reconocimiento formal, sino que realmente, y ahí es donde las políticas escandinavas están ahora un poco tomando conciencia de que no bastaba pues trabajar con todo lo que era la parte formal, la conciliación, los salarios, todo lo que eran los tiempos, sino que además hay que incorporar la igualdad como valor. No solo el aspecto, la distribución de lo que son los espacios y los tiempos, sino lo que es la igualdad como elemento a compartir entre hombres y mujeres. Ana Rodrigo, de la agencia EFE, quiere saber datos sobre la incidencia de la violencia de género en los más jóvenes y también pregunta por qué no se considera violencia machista el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Y respecto a este tema también hay quien pregunta si debería seguir instruyendo un juzgado ordinario el caso en vez de uno especializado en violencia sobre la mujer, o por el contrario, pues eso debería inhibirse. Bueno, el problema de la violencia de género, como decíamos al principio, es un problema cultural, no es un problema que vaya vinculado a circunstancias ni de carácter social ni de carácter biológico. La edad es un factor a considerar. De hecho, estamos viendo como incluso este año el porcentaje de casos en edad inferior a 30 años es muy alto. Y eso es algo que creo que tiene la explicación, en primer lugar, de lo que es la referencia cultural, que sigue estando presente y que además se potencia precisamente en los momentos de socialización. Es decir, cuando los chicos, chicas empiezan a socializarse y a establecer relaciones sobre lo que es el vínculo entre ellos, es cuando precisamente más han incorporado los elementos, digamos, que la cultura ha puesto a su disposición para
construir identidades sobre lo que es ser hombre y ser mujer, sobre todo en contraste con lo que es la otra persona de la relación, en este caso la chica, respecto a lo que es el hombre. Luego la socialización mantiene la misma referencia porque yo creo que ha habido una especie de falsa esperanza o una ligera imprudencia general en la sociedad cuando se pensaba hace mucho tiempo que la violencia de género es un problema reconocible, objetivo, insisto, nadie lo ha negado nunca, pero que esto era un problema del tiempo y que el tiempo lo iba a resolver, que cuanto los más jóvenes crecieran, cuando se incorporaran a una nueva sociedad, a la democracia, a una nueva referencia, todo esto iba a acabar. Y el tiempo nunca puede ser la solución de una causa generada por el tiempo. El tiempo es el principal responsable de una violencia estructurada, levantada, elevada, sobre la referencia histórica de lo que ha sido la desigualdad entre hombres y mujeres. Luego, el tiempo es muy difícil que le quite espacio al tiempo, a no ser que esperáramos otros miles de años, cosa que nunca iba a ocurrir, ¿no? Entonces, necesitamos elementos de referencia activas. Por eso es muy importante las políticas dirigidas a los jóvenes, a las jóvenes, para que rompan con esos elementos de identidad y, por lo tanto, no normalicen todo lo que necesita el agresor para empezar a desarrollar la violencia. La violencia no se genera de manera inmediata, no es un golpe aislado, sino que es todo un proceso de aislamiento, de control, sobre el cual va apareciendo paulatinamente niveles de violencia más manifiestos y más objetivos. Y en eso es lo que estamos trabajando, en concienciar a los jóvenes, en romper esas referencias. Y, por lo tanto, yo estoy confiado, hay una respuesta muy positiva. También tenemos que ver el elemento positivo, como decía, en esa situación de violencia en jóvenes, porque las chicas jóvenes denuncian mucho antes que las personas mayores que sufren violencia. Es decir, la capacidad de cuestionar una actitud normalizada históricamente es mayor en las chicas jóvenes y, por lo tanto, ese es el elemento esperanzador, que no hay una aceptación de la violencia. Y en cuanto al caso de Marta del Castillo, las referencias que tenemos son las que aparecen en medios de comunicación, no tenemos los datos objetivos de lo que es la instrucción que se está llevando a cabo, y si las referencias que se aparecen, lo que es una relación mantenida durante un periodo de tiempo de pareja, evidentemente estaríamos ante un caso de violencia de género. El por qué lo está llevando un juzgado que no es especializado en violencia de género, imagino que porque estarán intentando de delimitar si realmente esas son las circunstancias, algo que no es de extrañar dadas las noticias que están apareciendo sobre las circunstancias y características de los hechos. Entonces, yo creo que eso ocurre con muchas fases de instrucción o muchos procedimientos que se inician hasta que existen elementos objetivos de que tienen que pasar porque corresponde en su jurisdicción a otro tipo de juzgado. De momento, yo creo, deduzco por la información que manejo, que todo es consecuencia de esa investigación, de esa instrucción inicial, hasta que haya elementos objetivos que permita tomar una decisión formal. Hablando precisamente de medios de comunicación, justo ayer se presentaba el videoclip de Hueco, Se acabaron las lágrimas, donde tanto usted como la ministra participan junto con personalidades del mundo del deporte, de la cultura y también de los medios de comunicación, sobre todo para concienciar, como acaba de decir, de esta lacra social a los más jóvenes. ¿Podemos desde los medios de comunicación cumplir un papel de primer orden en la resolución de este problema? Y Agustina García Manzano, de Cantabria Occidental, pregunta ¿qué le pide usted a la prensa para dirigirnos al objetivo que hoy nos convoca? Sí, es fundamental. Es decir, ayer estuvimos, yo creo que el Ministerio, la delegación, debe estar en cualquier lugar, allí donde se haga algo para combatir la violencia de género, especialmente cuando el formato y el público va destinado de una manera específica a jóvenes. Allí estaremos. Y una vez estaremos presencialmente y otra vez estaremos apoyándolo, dándole todo lo que es nuestra fuerza moral, porque necesitamos la implicación de todos, de todas, para conseguir esta, superación de lo que es la desigualdad y la violencia. Por lo tanto, el apoyo y además, como decíamos ayer, no caer en las trampas que muchas veces la cultura establece. La canción se llama No más lágrimas y precisamente, culturalmente, muchas veces nos han dicho que la vida es un valle de lágrimas. Y al mismo tiempo dicen, los hombres no lloran. Luego, si los hombres no lloran en un valle de lágrimas, ¿quién pone las lágrimas? Entonces vemos que hay ciertas trampas de la cultura que deben de ser evitadas y, por lo tanto, allí donde se puede hacer algo para cambiar esas referencias, pues estaremos presentes o estaremos apoyando. Y los medios de comunicación tienen el papel fundamental. Es decir, si hemos dicho que la solución a la violencia de género está en la conciencia social, no solo en el conocimiento, en la respuesta afectiva, emocional, sino en la conciencia de lo que es su significado y de lo que significa, pues según los datos del CIS y del Eurobarómetro, el 94% de la población conoce violencia de género a través de los medios de comunicación.
Quienes estamos trabajando cerca de la violencia de género conocemos la violencia de género por estudios, por casos, por experiencia, pero la sociedad no la conoce. Entonces, según aparezca recogida la violencia de género en los medios de comunicación, va a ser utilizada esa referencia para construir un posicionamiento crítico frente a la violencia. Y, por lo tanto, la forma de abordar la noticia es fundamental. Y yo les pediría que no confundir noticia con información. Las noticias son hechos puntuales, una especie de foto fija sobre una realidad puntual, elementos circunstanciales nunca completos. Entonces, aprovechar la noticia para hacer información, no fragmentar los casos, no desvincular un caso con otro, porque es cierto que todos los casos son distintos. Igual que todos los casos de diabetes, de hepatitis son diferentes, pero todos siempre estamos hablando de diabetes. Yo siempre pongo ejemplos de mi formación médica que muchas veces me dice la ministra, bueno, pero bueno, yo creo que son gráficos porque una enfermedad como la diabetes se manifiesta completamente distinto en una persona de 82 años con otras patologías y con otros problemas derivados de su propia situación biológica con una persona que tiene 15 años. Si le ponemos el tratamiento del 82 al de 15 lo matamos y si ponemos el de 15 al 82 morirá. Entonces, estamos ante situaciones de individualizar y entonces la noticia, la información, tiene que tratar de tomando la referencia individual, tratar de hacer una valoración de lo que significa, de lo que es el conjunto de la violencia de género. Evitar la fragmentación, la justificación, la contextualización, la reducción de la violencia a un caso que parece que empieza y termina con el mismo hecho criminal. La violencia venía de antes de que existiera ese caso y continuará después. Y esa necesidad de vincular, de establecer esos elementos de unión para encontrar un significado a todos ellos es fundamental. Creo que tenemos aquí, por desgracia, el ejemplo del terrorismo. Es decir, el terrorismo nunca se aborda como casos aislados. Todos los casos, con independencia del resultado, son parte de lo que es la información sobre el terrorismo y eso ayuda a construir una opinión crítica frente a todas sus manifestaciones. Y yo creo que un poco el ejemplo debe ser esa referencia. Y también decir que desde el Ministerio se ha creado un grupo de trabajo con expertos y expertas de los medios de comunicación para precisamente avanzar en este planteamiento y ver qué podemos hacer para conseguir que la información pueda de verdad construir conciencia crítica frente a la violencia de género. Vamos a hablar ahora de denuncias. José Manuel González Buesa, de Servimedia, quiere saber, dice, el incremento del número de denuncias por malos tratos el año pasado significa que hay una mayor concienciación de las mujeres y, por ende, de la sociedad, y también cómo afectaría la reforma de la Ley de Extranjería en las denuncias por maltrato por parte de las mujeres inmigrantes. Sí, si tomamos como referencia los estudios sociológicos, la realidad social de España, vemos que aproximadamente hay unos 400.000 casos al año. Y estamos hablando de que el último año, el año donde más denuncias se han producido, son 149.721, ¿no? Entonces, esa situación significa que todavía hay un espacio que tiene que ser, recuperado frente a lo que es la realidad y lo que es lo percibido, ¿no? Y el aumento claramente significa conciencia social porque no solo se produce aumento en el número de denuncias, sino que también vemos que hay mayor implicación de las personas cercanas, de lo que es el contexto de seguridad, las personas cercanas a la mujer. De hecho, el número de denuncias interpuesto por las mujeres que han sufrido la violencia ha aumentado un 7,2%, mientras que las denuncias por familiares ha aumentado un 116,8%, las denuncias por vecinos, llamadas de vecinos, han aumentado un 40% y las denuncias por parte de lesiones han aumentado un 30%. Luego, no es solo que haya conciencia social en aquellas mujeres que sufren la violencia, sino que es la propia sociedad la que está reaccionando y está implicándose porque ya sí sabe que tiene que hacerlo para acabar con la violencia de género. Yo dudo, como se dice, que ahora también denuncian falsamente los médicos, que denuncian falsamente los vecinos, que denuncian falsamente los vecinos, ¿no? Sino que realmente hay una sintonía lógica entre lo que es la realidad y lo que es el posicionamiento crítico derivado de esa mayor conciencia. Y es algo que también vemos en las mujeres extranjeras que sufren violencia y, por lo tanto, creo que todo lo que se está desarrollando va a facilitar que las mujeres también, las mujeres extranjeras, acudan a los recursos para resolver su situación de violencia. De hecho, el porcentaje de denuncias por mujeres extranjeras está del 33% del total, lo cual quiere decir que hay una sobrerepresentación de casos de denuncias por mujeres extranjeras. No hay un miedo a acudir a lo que son los recursos, las instituciones, y también se ha demostrado que el porcentaje de mujeres, digamos, sin papeles no regularizadas, también acuden a los recursos. Luego, no existe ese muro insalvable de su situación para acudir a buscar ayuda cuando sufren violencia, pero sí es verdad que tenemos que facilitar ese camino, esa distancia, esa referencia en cuanto a conocimiento, y es lo que lo que estamos haciendo con el plan
de Atención y Prevención de Violencia de Género que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y hemos desarrollado del Ministerio de Igualdad para precisamente adaptar, vincular y vehiculizar los recursos, aproximarlos y facilitar su acercamiento a las mujeres que sufren violencia extranjera, porque creemos que es un grupo que tiene circunstancias diferentes, que en ningún caso van a servir para discriminar a nadie, sino para facilitar lo que es la respuesta en los términos que decía con anterioridad, individualizar y adaptar la respuesta a las circunstancias individuales de cada uno de los casos. Aumentan las denuncias, pero Marieta Vázquez, de Asociación Mujeres AMES, pregunta por qué aumenta la violencia de género en mujeres mayores. Dice que siempre existió y que hoy se visibiliza. Pregunta si ha influido la ley. Aumentan y yo creo que es un dato positivo, a pesar de lo triste que significa el hecho de que haya violencia en cualquier mujer y en mujeres mayores, por tanto. Estamos cambiando las referencias y yo voy a insistir mucho sobre, pero es que esa es la clave. Es decir, antes, sobre todo a ciertas edades, cuando la cultura, cuando los roles todavía estaban más interiorizados en términos de desigualdad, pues se asumía con más facilidad ese papel, digamos, vinculado al del hombre, ese papel, ese rol, esa función, ¿no? Y ahora ya hay una crítica social, ya hay muchas mujeres mayores que no están dispuestas a permitir esa referencia, esa imposición por parte del hombre. Pero sobre todo está ocurriendo que muchos hombres que, bueno, a veces las vidas de algunas relaciones eran vidas paralelas con elementos de unión, pero que luego volvían a separarse, ¿no? Era una especie de relación en bucle donde había contacto, había separación, había contacto por la propia rutina. Mujeres que desarrollaban su actividad diaria, rutinaria en el medio del hogar, y hombres que la desarrollaban fuera del hogar. Y había coincidencias a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de dormir y poco más, ¿no? Entonces, cuando se produce la jubilación, cuando el hombre vuelve a casa, se encuentran con que la mujer ya tiene una vida más o menos estructurada, organizada sobre sus referencias, que intentan ser modificadas por las referencias que impone el agresor, o en este caso si es maltratador, cuando llega al domicilio. Y en ese caso se produce el enfrentamiento, algo que antes se asumía con más normalidad. Una mujer, con todas las referencias que existen, ya no está dispuesta a que el hombre, después de la jubilación, llegue a casa y decida qué es lo que ella tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y con quién ha de hacerlo. Y, por lo tanto, surge una nueva, situación completamente consecuencia de esos factores relacionados con la edad que en muchos casos terminan en agresiones y en denuncias. Graciela Amo, de Fundación Entre Culturas, dice: hoy se ha publicado en el Reino Unido un estudio que reconoce mejores resultados académicos en los centros en los que hay separación de niños y niñas. ¿En qué manera, pregunta ella, cree que puede influir esta separación en la etapa escolar, en la búsqueda de la igualdad real? Sí, es un tema que se está discutiendo y se hace como una parte del lo que hemos denominado el posmachismo con referencia objetiva. Y si tú analizas niños, niñas de la misma edad, a partir de la pubertad, a partir de los 10, 11 años, ves que el desarrollo psicoemocional, el desarrollo de habilidades sociales son diferentes en chicos y chicas. Utilizar eso para separar creo que es un error, porque la formación, lo que es la socialización, no depende solo de los elementos biológicos de desarrollo psicosocial, sino que cuando hay que construir identidades, cuando hay que educar para convivir, hay que hacerlo con, simultaneidad y con relación entre chicos y chicas, no para que vean lo diferentes que son, sino para que aprendan lo iguales que son. Entonces, tratar de segregar para mantener un desarrollo teóricamente en beneficio de la mujer, al final se puede traducir en una referencia negativa, puesto que va a ayudar a facilitar lo que es su desarrollo individual, pero la sociedad es convivencia y la convivencia debe hacerse sobre valores, los valores deben hacerse sobre identidades compartidas, no solo sobre identidades enfrentadas y diferentes. Si ya de por sí hay diferencias, si ya de por sí el mismo diccionario de la lengua española, cuando define masculinidad, dice conducción del hombre a la sociedad tal, y cuando dice feminidad, condición de la mujer, y luego dice situación patológica en el hombre, lo dice como segunda acepción, te das cuenta de que hay elementos que refuerzan históricamente lo que hemos denominado la identidad por contraste. Entonces yo creo que la identidad como hombre, como mujer, tiene muchos elementos, tiene todos los elementos en común y luego las diferencias propias de cada sexo. Entonces tratar de utilizar diferencias asociadas a periodos de edad que luego se igualan para intentar teóricamente beneficiar a las mujeres del lastre de los hombres, yo creo que es por todo, por significado y por coherencia, una situación muy negativa.
Más cosas. El Observatorio de la Violencia de Género ha manifestado en varias ocasiones que los adolescentes españoles son muy machistas. Preguntan hasta qué punto está calando en la población joven el mensaje de igualdad, lo que comentábamos anteriormente, y también preguntan si servirá la creación de un Observatorio Europeo de la Violencia de Género para que España se desmarque del resto de países de la Unión con unos datos que sean más alentadores. Bien, los adolescentes son como se les dice o como se les enseña que sean. No hay ningún adolescente, cuando hablamos en términos de sociedad o hablamos de términos de generalidad, siempre puede haber elementos individuales, ¿no? Gente muy peculiar, gente muy diferente como individuo. Pero cuando hablamos de los adolescentes y de las adolescentes, pues estamos hablando de referencias comunes. Y, por lo tanto, los adolescentes son machistas porque la sociedad sigue siendo machista. Y, por lo tanto, ellos aprenden y establecen esos vínculos de identidad con las referencias que para ellos tienen valor. Y es verdad que es preocupante porque incluso esos elementos no solo lo utilizan para ser mejor ellos, sino que también son elementos de reconocimiento por parte de ellas. Entonces, el problema de la cultura es que actúa sobre hombres y mujeres, dándole roles y asignando funciones distintas a uno y a otras, pero en cualquier caso no hace un mensaje diferente para una parte de la sociedad y para otra. Entonces, el hecho de tener que romper con esos elementos de identidad creo que es clave. Y es verdad que se sigue produciendo, pero también es verdad que hay una reacción, un cambio claro y objetivo que se está percibiendo. Cada vez hay más iniciativas, cada vez hay más institutos que están llegándonos a la delegación del Gobierno, referencias sobre programas, sobre actividades, sobre diferentes elementos que están trabajando sobre la igualdad. Y yo creo que eso es producto de ese cambio, de esa transformación social, de ese flujo que viene produciéndose desde hace años y que poco a poco va a ir materializándose en nuevas realidades. Y lo digo porque, como decía antes, hay violencia, pero también hay una respuesta mucho más precoz a la violencia. Y, por lo tanto, eso es un elemento positivo, puesto que refleja que hay cambio y que hay esperanza a partir de ese cambio. Y en cuanto al Observatorio Europeo, yo creo que tenemos que hablar de lo mismo. Es decir, decía antes, al principio, que el problema de la violencia de género es que trata de explicarse con lo desconocido o lo conocido trata de explicar lo desconocido y eso es muy difícil de conseguir. Podemos acertar, ¿no? Podemos inferir, podemos deducir, pero tomar por cierto algo que se desconoce es en cualquier caso arriesgado, sobre todo cuando incluso desde el punto de vista científico la ciencia está siendo cuestionada. Antes se hablaba de la ciencia como verdad y ahora se habla de la ciencia como lo verificable. Ni siquiera ya se le da ese elemento moral añadido a lo que la ciencia consigue. Entonces yo creo que es muy importante que para buscar una referencia común hablemos de lo mismo. Y entonces el Observatorio Europeo lo que va a ayudar es que cuando hablemos de violencia de género estemos hablando de lo mismo, cuando hablemos de violencia de género en jóvenes estemos hablando de lo mismo, cuando hablemos de violencia doméstica sea violencia doméstica, no se confunde violencia de género y, por lo tanto, sí armonizar y ver cuáles las diferentes realidades, porque estoy seguro que todos los países podemos aprender del resto y, por lo tanto, si hay algo o alguien que está haciendo alguna política que sea importante o que pueda o que esté haciendo o que sea eficaz respecto a la prevención, asistencia, tratamiento, punición, pues deberíamos de compartirla. Pues se nos acaba el tiempo, formulamos una última pregunta y cerramos el coloquio. Ana Muñiz comenta, siendo el trabajo fundamental para la vuelta a la normalidad de las víctimas de la violencia de género, tenemos bajas bonificaciones, dice, entre 600 y 850 euros, muy inferiores a otros colectivos, dice que entre 3.000 y 6.000 euros con discapacidad. Pregunta si se está trabajando en mejorar estas bonificaciones a las víctimas de violencia de género. Sí, evidentemente somos conscientes de todas las dificultades que existen y, de hecho, de la limitación de los recursos, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que estamos intentando siempre es de mantener unas referencias comunes, tratar luego de individualizar cada circunstancia, cada caso, para ver cómo puede, digamos, qué se puede hacer para conseguir lo que decíamos al principio, no solo la reparación en términos jurídicos, sino la recuperación en términos ciudadanos. Situar a la mujer de donde la violencia la había apartado. Y eso exige un esfuerzo presupuestario, un esfuerzo de recursos y, por lo tanto, la individualización también de los mismos. No puede ser lo mismo para tal. Y ahí todo lo que es el plan de trabajo que estamos desarrollando, lo que han sido los fondos dirigidos a las comunidades autónomas, vienen de alguna manera a reforzar esa necesidad de individualizar las circunstancias para que, junto con las comunidades autónomas, podamos desarrollar esa asistencia y esa recuperación también en términos económicos de la manera más eficaz posible. Bien, pues muchas gracias, don Miguel Lorente, y también a la ministra por acompañarnos esta mañana. Cierra el acto a continuación Juan Bernal, que es representante de las entidades colaboradoras del Foro de la Nueva Sociedad.
Gracias, Raquel. Tengo el placer de cerrar este acto agradeciendo a nuestra ministra de Igualdad, doña Viviane Aído, su introducción y a don Miguel Lorente su ponencia de hoy, por otro lado, tan interesante y de tanta actualidad. Como ha indicado doña Viviane Aído, la violencia comienza o tiene un posible germen en la desigualdad. Efectivamente, y desde el punto de vista laboral existen estas diferencias. El mismo puesto desempeñado por una mujer frente a un hombre percibe una retribución inferior en más de un 30%. Desde Caja Navarra, nos negamos a asumir este hecho. Ya en el año 2007 decidimos poner en marcha el Plan Mujer, un plan que nos marcaba un reto: ser la entidad preferida por las mujeres para trabajar y para ser clientes. Equipos volantes cubriendo bajas de maternidad, posibilidad de acogerse a reducciones de jornada sin ningún tipo de reducción de salario. En el ámbito de la obra social, proyectos como el del Grupo TIVA en Zaragoza, de ayuda a víctimas de violencia de género, son algunas de las medidas puestas en marcha por nuestra entidad, por Caja Navarra, para lograr este objetivo. En nombre de Fundación 11 y Caja Navarra, quiero darles las gracias a la tribuna por la ponencia de hoy. Y a ustedes, señoras y señores invitados, gracias por su asistencia. Espero verles en próximos encuentros de este foro. Muchas gracias y buenos días.